Como aquella capacidad de oír, pero no solamente de oír por oír. Hay muchas personas que oyen y que no necesariamente prestan atención, pero la Biblia, cuando plantea el tema del oír, llega y dice de la obediencia, dice que la obediencia es oír a alguien que tiene autoridad, a alguien que habla, que tiene autoridad y que tiene influencia sobre otros. De manera que al escucharlos, nosotros procuramos someternos a lo que aquella persona nos está diciendo. Cuando la Biblia habla de obediencia, está hablando de la capacidad que nosotros debemos, o de la necesidad que nosotros tenemos de oír y de responder a alguien que tiene la autoridad de comunicar algo, de decir algo, y ante lo cual nosotros nos vamos a someter. Y es por eso que usted constantemente en la Biblia va a encontrar a Dios hablando al corazón del hombre, y la palabra de Dios exhortándonos a nosotros escuchar la voz de Dios y obedecerla. Leímos algunos pasajes de la Escritura que nos plantean que hay cosas que Dios nos manda que nosotros hagamos. Bueno, cuando la Biblia dice que hay cosas que Dios manda que nosotros hagamos, es porque alguien que tiene autoridad, Dios en este caso, se comunica con nosotros, nos dice lo que debemos de hacer, y lo que se espera es que usted y yo respondamos en obediencia a la autoridad de aquel que habla, a la autoridad de aquel que es el Señor. Entonces estuvimos compartiendo que en medio de hablar de obediencia tenemos que entender que hay alguien que tiene autoridad, que manda, que exige algo, que nos plantea algo, y ante lo cual nosotros debemos de responder. El detalle es por qué nosotros los hombres debemos de responder, en este caso ante Dios, porque nosotros reconocemos que Él tiene el derecho a mandar. Mi pregunta para ustedes es, ¿Dios tiene el derecho a mandar? ¿Sí? ¿Por qué Dios tiene el derecho a mandar? Él tiene el derecho a dar órdenes y a mandar porque Él es Dios. Entonces, porque reconocemos su señorío, porque reconocemos su autoridad, porque reconocemos quién es Él, es que nosotros nos sometemos a esa autoridad y decimos, Señor, escucho tu voz. Tu Biblia dice que todo lo que tú nos has mandado tenemos que obedecerlo. ¿Por qué yo respondo en obediencia ante lo que Dios me manda? Porque Él es el Señor, porque Él es Dios. Él es esa figura de autoridad ante la cual nosotros venimos y decimos, sí, Señor, porque reconozco tu autoridad, yo te obedezco. Claro, alguien dirá, pero pastor, eso implica de que si yo escucho la voz de Dios que me manda algo, y sabiendo lo que Él me demanda, y reconociendo y identificando lo que Él me pide, y yo no actúo conforme a lo que Él quiere para mí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy desobedeciendo. Aun cuando cuando escucho la voz de Dios, cuando conozco lo que Él me ha mandado, y yo no respondo ante eso, yo estoy desobedeciendo. Y si yo desobedezco, simple y sencillamente yo no estoy reconociendo el señorío de aquel que me lo está mandando. Entonces, hablábamos eso la semana pasada y compartíamos algunos ejemplos. Pusimos el ejemplo de Saúl, del rey Saúl en Primera de Samuel, y mencionamos el capítulo 15, y compartíamos de que íbamos en casa a estar leyendo el capítulo 15, y nos podemos percatar en ese capítulo y en algunos otros capítulos del libro de Samuel, que Saúl es un vivo ejemplo de alguien que entendía muy bien lo que Dios había mandado. En el capítulo 15 de Samuel vemos a Dios mandándole a Saúl, como rey de Israel, a hacer ciertas cosas. Al final de cuentas, ¿él hizo lo que Dios le pidió? No. Él hizo lo que él consideró que se debía de hacer, pero no lo que Dios le mandó a hacer. Al final de cuentas, él es confrontado por el profeta Samuel
y es confrontado por razón de su desobediencia, y al final el profeta llega y le dice: ¿sabes algo? Dios no te va a seguir dando la posición de rey sobre Israel. En algún momento Dios te va a quitar de allí porque tú eres un hombre obstinado. Eres un hombre obstinado. La obstinación es un problema en el corazón del hombre. La obstinación es un asunto que nos lleva a hacer las cosas como yo quiero y no necesariamente como Dios desea. La obstinación hace que nosotros los hombres nos conduzcamos por nuestros propios caminos y no necesariamente por el camino del Señor. Y dice la Biblia que la obstinación es un pecado. Porque cuando la obstinación nos lleva a poner sobre la voluntad de Dios, a poner nuestra propia voluntad, terminamos haciendo lo que nosotros queremos, a la manera en que a nosotros nos parece, como a nosotros nos gusta, y no necesariamente como Dios desea y como Dios quiere. Eso es un problema de desobediencia. Y Saúl es el vivo ejemplo de alguien que no ignoraba la voluntad de Dios, o lo que Dios quería, o lo que Dios había mandado, y a pesar de que lo conocía, determinó irse por su propio camino. Mencionamos eso el domingo anterior. Hoy vamos a estar hablando de un modelo que la Biblia nos plasma de obediencia. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que la Biblia nos plasma modelos de obediencia. Y un modelo de obediencia que encontramos en la Biblia es a Cristo Jesús. Cristo Jesús es presentado en la Biblia como un modelo de obediencia. Y yo quiero que juntos busquemos Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 19. Y usted se va a percatar que encontramos ese modelo de obediencia y que nos sirve a nosotros como base para darnos cuenta cómo funciona la obediencia. ¿Cómo funciona la obediencia? ¿Ok? Romanos capítulo 5, ¿lo tenemos? Me dicen amén cuando ya lo tengan, lo han encontrado. Dice la palabra del Señor. Si tiene su Biblia allí, si no tiene, acérquese a alguien que esté a su lado para que podamos seguir la lectura. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire qué interesante. Este pasaje del capítulo 5 y desde el versículo 11 se hace una comparación. Hay dos personajes que se mencionan en ese capítulo 5, verso 12 en adelante, hasta el versículo 21. Se citan a dos personas de la Biblia en esa sección. ¿Cuáles son esas dos personas? En el verso 19, si leemos, dice que una de esas personas, por uno de ellos, por la desobediencia de un hombre, llega y dice la Biblia, los muchos fueron constituidos pecadores. Según el capítulo 5, verso 12 al 21, ¿quién es ese hombre? Adán. Dice que por la desobediencia de ese hombre, mi pregunta es, ¿en qué aspecto desobedeció Adán? Ustedes han leído la historia de Adán. ¿En qué libro de la Biblia está la historia de Adán? En los Salmos. En Génesis, exacto. En el libro de Génesis, ahí aparece la historia de Adán. Ok, ¿qué fue el problema? ¿Cuál fue la desobediencia de Adán? El problema de Adán, me corrigen si estoy equivocado, el problema de Adán es que él y su esposa decidieron comer de una manzana. ¿Ah? ¿Ese fue el problema de Adán? ¿No? ¿Quién me corrige? Primero, que lo que no comieron, la Biblia no dice que fue una manzana, dice que fue el fruto de un árbol. Ese es el primer asunto que el pastor dijo muy mal. Lo segundo, ¿cuál es el problema en lo que dije? El problema fue que comió de un fruto. Dios le dio una directriz, le dio una orden, llegó y le dijo, mire, de todo lo que usted encuentra aquí. Esto es como el supermercado Rey, ¿verdad? Usted encuentra de todo.
Así que al final de cuentas, usted en este lugar hermoso, usted va a encontrar de todo. Usted va a encontrar todo árbol frutal, delicioso, rico, suculento, maravilloso. Coman de todo lo que usted quieran, pero hay un árbol aquí en este lugar que usted no puede comer. Le dio una directriz, llegó y le dijo, de todo coman. Inclusive el Señor le había dicho en medio de la creación de que podían disfrutar todo lo que Dios había puesto allí, era para ellos, en medio de ese lugar que llamamos el huerto del Edén. Pero Él le dio una directriz y una pauta en particular. Y sabe, ese suceso que se narra en Génesis es antes de la ley de Moisés. Antes de la ley de Moisés, la experiencia de Moisés en el monte con Dios, donde Dios le dio una serie de leyes para el pueblo, no había ni siquiera sucedido, ni siquiera se veía en el panorama. Pero Dios le dio a los primeros seres criados una pauta en particular sobre cómo ellos se tenían que regir. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva? El problema de las primeras criaturas no fue que se comieron de un árbol en particular. El problema es que Dios había dado una directriz y había dado una orden. Y Él esperaba obediencia. La situación era una situación delicada porque por la desobediencia, dice el versículo 19, de ese hombre, y ahí cuando se habla del hombre, está hablando no del hombre en el sentido de hombre, estamos hablando en los seres criados, de los primeros seres criados. El problema de los primeros seres criados, ¿cuál fue? Fue que ese hombre desobedeció a Dios, y por causa de esa desobediencia, dice el verso 19, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, los muchos somos nosotros. Todos aquellos que vinieron después de Él fueron constituidos pecadores. Vivimos las secuelas y los efectos del pecado, vivimos las secuelas y los efectos de la maldad por causa de un hombre que por su desobediencia permitió que el pecado apareciese en el escenario. El pecado apareció en el escenario y el pecado empezó a traer un problema serio sobre toda la humanidad, porque a partir de ese momento todos los hombres somos constituidos pecadores. Todo hombre que nace es constituido pecador. ¿Cómo, pastor? Pero ese niño que nace, ese niño no es pecador. Todo hombre que nace en una condición de pecado. Y ese niño que no mata ni una mosca, como dicen en mi país, en algún momento va a poner de manifiesto la maldad que hay por naturaleza en el corazón del hombre, desde que nace. En algunos niños ya se pone en evidencia mucho más rápido que en otros, pero en algún momento sale a relucir. El hombre nace en una condición de pecado por causa de la desobediencia de Adán. Pero qué interesante que este pasaje no solamente nos dice el problema que tiene la humanidad, que tiene el hombre. Fue un problema de desobediencia. Nos dice, y añado, y nos dice que también por la obediencia de uno. La pregunta es, ¿quién es ese uno? Cristo. En el contexto del capítulo 5 de Romanos se viene haciendo una comparación, una analogía entre Cristo y Adán. Pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Por la obediencia de Cristo. La pregunta es, ¿cuál fue el acto de obediencias que llevó a cabo Cristo y por el cual hay personas que pueden ser constituidas como justos? ¿Cuál fue ese acto de obediencia que Él llevó a cabo? ¿Cuál fue ese acto de obediencia que llevó a cabo Cristo, por el cual el hombre puede ser justificado? Morir en la cruz, un acto de amor, ese acto de obediencia. Pero ¿cómo morir en la cruz es un acto de obediencia? Recuerde, la cruz era parte del plan de Dios, el plan redentor de Dios para solucionar el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Ese pecado que incursionó en el mundo por la desobediencia. Entonces, para solucionar eso, Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo a habitar en medio de nosotros, tomar nuestra condición, para cumplir el plan de Dios redentor, de que por medio de esa obra redentora los hombres pudiesen tener salvación.
el ser humano pudiese experimentar redención solamente a través de la obra de Dios en Cristo Jesús, la cruz. Entonces, en medio de todo eso, por un hombre, los hombres son justificados, son declarados justos. Claro, eso no es un asunto que se ejecuta automáticamente en la vida de las personas. Para que alguien sea declarado justo, tiene que haber una obra de transformación en el corazón de las personas. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un entender, un responder al Evangelio y arrepentido de mi condición de pecado, poder decir: Dios, tú eres el único que puede traer redención a mi vida. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber, perdón de pecados, tiene que haber una regeneración interna para yo poder experimentar esa salvación que Dios otorga. Pero mire qué interesante, por un hombre entró el pecado, y con ellos por ese pecado todos somos afectados. Por la desobediencia de ese hombre toda la raza humana ha sido afectada, pero por un hombre que entregó su vida y obedeció. Y aquí es donde viene el tema interesante. Cristo Jesús es un modelo de obediencia, porque Él estuvo dispuesto a venir a cumplir el plan eterno de Dios. Cuando usted va a la Biblia, usted se va a encontrar de que en Cristo Jesús se cumplió el plan de Dios, un plan redentor que Él tenía para sacar al hombre de su condición de pecado, para rescatar al hombre de su condición de pecado. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Aquí se está hablando de la resurrección. Pablo está hablando a los hermanos de Corinto acerca de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Alguien que me ayude a leerlo. Claro, cuando dice que en Cristo todos serán vivificados, está diciendo que un día todos vamos a resucitar. Aquellos que mueren un día van a ser levantados, van a ser vivificados por el poder de Dios en Cristo. Y nos recuerda el versículo 22 que en Adán todos mueren. En Adán todos sufrimos los efectos del pecado, porque por la desobediencia de él todos somos constituidos pecadores. Pero llega y dice que en Cristo todos seremos vivificados nuevamente. Corintios hace una comparación entre Adán y Cristo. Adán, un ejemplo de desobediencia, desobedeció a Dios, Dios le dio una pauta. Cristo, un ejemplo de obediencia. La pregunta es, ¿en qué sentido la obra de Jesucristo en la cruz nos sirve a nosotros como modelo de obediencia y Cristo como modelo de obediencia? Mire, usted va a encontrar en la Biblia cantidad de textos que nos hablan que el acto de Jesús de ir a esa cruz y morir en esa cruz fue un acto de obediencia. Es presentado de esa manera. Quiero que busquemos varios textos para poder reafirmar eso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, esta carta de Pablo a los filipenses en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer. Llega y dice el versículo 5 hasta el versículo 8. Y se pone a Jesús como ejemplo en este pasaje para nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 5, llega y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6 estamos leyendo, vamos por el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué sublime y qué hermoso este pasaje de la Escritura. Dice que en nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Él? Que Él
siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, o sea, ser Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó la condición de hombre. Por eso Cristo Jesús es Dios entre nosotros, habitó en medio de nosotros, tomó la condición de hombre. Vino y habitó en medio de nosotros, vino a cumplir el plan divino, vino a cumplir el plan redentor de Dios. Y dice que en ese cumplir el plan de Dios se hizo semejante a nosotros, y estando en la condición, una condición parecida a la suya y a la mía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. ¿Qué significa eso de haciéndose obediente hasta la cruz? Él vino a cumplir con el propósito divino. El propósito divino tenía que cumplirse en una cruz. Pero en la antigüedad, morir en una cruz era el destino para una persona que, digámoslo así, para un delincuente. En el mundo antiguo y en el mundo romano, en el mundo de aquella época, morir en una cruz era el destino que tenía una persona que cometía graves delitos. Y él estuvo dispuesto a morir en esa condición porque sabía que a través de su muerte y de su resurrección iba a cumplirse el plan divino. El plan redentor de Dios se cumplía a través de esa obra que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cuando vemos que la Biblia plasma que haciéndose obediente hasta la cruz, es que él estuvo dispuesto a llegar hasta el final para que el plan divino se cumpliese. ¿Se acuerdan en los evangelios, cuando los evangelios nos narran la experiencia de Jesús previo a ser arrestado y ser llevado para ser juzgado y luego crucificado? Dice que él estaba en el huerto de los olivos en Getsemaní con sus discípulos, y en medio de todo eso él va y ora, anima a sus discípulos a orar, pero ellos estaban cansados. Él está orando, y en medio de todo eso, de levantar su clamor delante de Dios, le dice al Señor, en medio de esos momentos donde él sabía que iban a venir a arrestarlos, iba a ser entregado por alguien cercano a él, en medio de esos momentos de angustia, él no llegó y dijo: no, yo mejor echo para atrás porque esto se ve feo. No, él en medio de esa circunstancia ora al Padre y llega y dice: Señor, no se haga mi voluntad sino hágase la tuya. Señor, no se haga, porque en el plano humano nosotros, cualquiera de nosotros, o aún Jesús en su condición de hombre, podría haber dicho eso. No lo dijo, pero en su condición de hombre, así como nosotros muchas veces nos echamos para atrás en algunas circunstancias de la vida, decimos vamos hacia allá, pero un momento decimos no me voy para allá, yo mejor me hago a un lado y yo no me meto en esto. Jesús no hizo eso. Jesús, en medio de su condición de hombre, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a enfrentar, sabiendo lo que iba a experimentar, entendiendo que todo eso tenía que acontecer para cumplirse el plan del Señor, en medio de todo eso, él fue obediente y llegó y dijo: yo voy a hacer lo que el Padre me ha encomendado hacer. Y voy a ser obediente, aunque yo sé que el destino final no era la cruz. Él sabía que después de la cruz iba a venir, Dios le iba a levantar, y él inclusive le anticipó a sus discípulos muchas veces: yo tengo que ir a Jerusalén, ser entregado, morir en una cruz y resucitar al tercer día. Él les anticipó un poco lo que había de suceder, pero pasar por las circunstancias y el sufrimiento de la cruz. Jesús, mientras estaba siendo crucificado, no es que él no experimentó dolor. No, es que como él era hombre y era Dios, él no experimentó ningún dolor. Él no sintió los clavos, se los metían, y él no tuvo ningún sentimiento de angustia, de dolor o de aflicción. Claro que lo tuvo. Claro que lo tuvo, y en medio de todo eso él estuvo dispuesto a llegar, y por eso la Biblia llega y dice que él fue obediente hasta la muerte, y se reitera: muerte de cruz. No cualquier muerte, sino muerte de cruz. Estuvo dispuesto porque sabía que ese acto en la cruz era un acto que iba a traer redención y esperanza al perdido. En medio de todo eso, la Biblia nos pone a Jesús como modelo de obediencia.
como modelo de obediencia. ¿Y por qué será que se nos pone a nosotros a Cristo Jesús como modelo de obediencia? Porque habrá en medio del plano humano y en medio de la historia de los hombres algún hombre que pueda ser un modelo de obediencia para nosotros, que nos pueda servir para nosotros de modelo de obediencia. No lo hay. Porque el hombre en su condición de pecado, por más bueno que haya sido, por más altruista que haya sido, usted puede mencionar hombres, ¿cómo se llama? Que en medio de la vida y de su historia, usted puede decir, no, ese fue un extraordinario hombre. Pero al final de cuentas es un hombre como usted y como yo, expuestos a las circunstancias de este mundo que también falló. En un día yo le preguntaba a alguien ese tema y le digo, ¿qué hombre en medio de la humanidad nos puede servir como modelo de obediencia a nosotros? Y me decía, yo conozco muchos. Y yo llego y le digo, bueno, dígame alguno, yo estoy interesado en saber. ¿Sabe cuál fue el primero que me dijo? Yo conozco a un hombre que fue un modelo y me habló de Martin Luther King. Le digo, bueno, nosotros conocemos muchas facetas de la historia y de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos por parte del Dr. King. Pero le voy a decir algo, Martin Luther King fue un ser humano como nosotros, con un montón de circunstancias. Muchas veces la historia del Dr. King nos la presenta y nos gusta ver esa faceta donde él predica y dice, tengo un sueño. Nos fascina ver eso, a mí se me paran los pelos y todo, y me erizo y me emociono cuando escucho a ese hombre hablando en ese famoso discurso. Pero él fue un hombre que también vivió situaciones de familia serias, que muchas veces la historia no nos lo plantea. Situaciones a nivel personal, a nivel familiar, circunstancias en su vida personal. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Entonces, en la historia usted no va a encontrar a alguien que podamos llegar y decir, ese es un modelo de obediencia para nosotros. Cristo Jesús sí es presentado en la Biblia como un modelo de verdadera obediencia, porque estuvo dispuesto a ejecutar el plan divino a pesar de las circunstancias que estaba enfrentando. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7 y 8. Alguien que me ayude a leer Hebreos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Lee el 9 también. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Cristo en los días de su carne. ¿Qué significa eso? Cuando estuvo entre nosotros y fue hombre, tenía una condición parecida a la suya y a la mía, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Significa que Cristo no murió? Sí murió. Pero ¿cómo Él fue librado? ¿Cómo Él fue librado de la muerte? El Seol a Él no lo retuvo. En la tumba Él no lo retuvo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él fue levantado por el poder de Dios de la tumba. O sea, la muerte a Él no lo retuvo. Dios lo liberó del poder de la muerte. Por eso la Biblia llega y dice que muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque esa muerte que Cristo experimentó, la muerte a Él no lo retuvo en una tumba, sino que el poder de Dios lo levantó de esa tumba. Y por eso el versículo 5, capítulo 5, versículo 7, dice, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, aprender obediencia por medio del sufrimiento. Mi pregunta es, en medio de que Cristo estuvo con nosotros en su condición de hombre, ¿Cristo padeció? ¿Qué tipo de padecimientos pasó a Jesús? Fue cuestionado por los líderes religiosos, y cuando lo veían hacer manifestaciones sobrenaturales, llegaban y decían, no, eso es lo que él está haciendo, lo hace por Belcebú.
le levantaron falsas acusaciones, le decían: lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por el poder de las tinieblas y no por el poder de Dios. Se levantaron calumnias, señalamientos, cuestionamientos, latigazos, una experiencia propia en el contexto romano. Eso no era una experiencia propia del contexto judío. Los judíos, para castigar a alguien, bueno, se apedreaba a gente que blasfemaba, pero en el contexto romano, parte del proceso que pasaba un preso romano era el látigo. Era un látigo de 3 cuerdas que se le daba por el cuerpo y quedaba todo el cuerpo destrozado. Ese tipo de experiencia fue la que pasó Jesús. Se le puso una corona de espinas, y no porque se reconocía que era el rey de los judíos, sino porque se estaban queriendo burlar de él. En medio de todo eso, él experimentó el sufrimiento, experimentó lo que fue ser señalado por los líderes religiosos judíos, pasar por todas las circunstancias que enfrentó previo a la muerte, y dice que por medio de todas esas experiencias él aprendió la obediencia. Qué interesante el modelo de Cristo. Él aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Mire, y cuando yo pienso en Cristo y en su modelo de obediencia, para nosotros pareciese que a nosotros no nos gusta ese tipo de modelos. Nosotros queremos aprender obediencia de otras formas. Nosotros no nos agrada aprender cosas a través de la prueba. A nosotros no nos gusta aprender de la vida a través de las circunstancias. Quisiéramos estar exentos de pasar tiempos difíciles. Quisiéramos estar exentos de las dificultades. Quisiéramos estar exentos de las situaciones complejas de la vida. Queremos estar exentos. Algunos parece que quieren ser hasta eternos. No queremos ni morir porque es, ay no, a mí me da pavor pensar en que me voy a morir. A mí me da pavor pensar de que un día voy a tener que colgar las tenis, ¿verdad? Que voy a tener que ya cantar viajera, como dicen en mi país. No, al final nosotros los seres humanos somos así. A nosotros no nos gusta aprender obediencia por el sufrimiento, por las aflicciones. Cristo aprendió obediencia por las aflicciones, y aún en medio de ellas él pasó por esas circunstancias y dijo: se cumpla el plan de Dios, hágase Señor tu voluntad, no la mía. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parece, es lo que Dios quiere, lo que Dios desea para la humanidad. Y él en esa oración en Getsemaní estaba reconociendo que el plan de Dios, el perfecto plan de Dios, debía de cumplirse, sobre todo, aun cuando él tuviese que sufrir y pasar por las circunstancias que pasó. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender de ese modelo de obediencia, porque ¿sabe? Nosotros necesitamos entender que las pruebas, las aflicciones y las circunstancias de la vida nos moldean. Las circunstancias de la vida muchas veces nos cuesta verlas como parte del tránsito que tenemos por la vida, del tránsito que tenemos por nuestro diario caminar, por nuestra cotidianidad, y de que Dios esas circunstancias las usa para pulirnos y poder perfeccionar la obediencia en nosotros. Nosotros muchas veces queremos decirle: Señor, yo quiero que tú me eximas de pasar por las circunstancias de la vida. Hay gente que ora así. Hay gente que su oración es: Señor, líbrame de toda prueba, líbrame de toda circunstancia. Yo no quiero pasar por eso, Señor, yo soy tu hijo. Hoy hay gente que usa mucho esta expresión. Hablaba de ese tema con mi esposa. Mi esposa, hablando acerca de ciertos asuntos, hoy escuchamos a tantas personas usar esta expresión: no, es que usted como es hijo del rey, usted como es hijo del rey, usted no puede sufrir. Es que como yo soy hijo del rey, yo no puedo pasar por dificultades, porque Dios lo que tiene para mí es bendición y no prueba. Porque Dios lo que tiene para mí son cosas buenas, no dificultades. Una vez alguien llegaba y me decía: ay, gloria al Señor, hablando acerca de alguien que estaba viajando, un familiar suyo: pastor, ellos se fueron, ya iban a viajar a un destino, como familia, ellos se fueron en primera clase. Es que como son hijos del rey, los hijos del rey viajan en primera clase. Y yo le escucho a esa persona: ¿cómo? Los hijos del rey viajan en primera clase, y los que han viajado en avión y nunca han viajado en primera clase, entonces no son hijos del rey.
Entonces, ¿de quién son hijos? Si no han viajado en primera clase, si han tomado un avión y solamente les ha tocado la clase económica, entonces esos son hijos del diablo. Y no es así, pero tenemos esa idea que a los hijos del rey no pasamos prueba. Los hijos del rey no pasamos dificultades, los hijos del rey no pasamos circunstancias difíciles, los hijos del rey nos va bien en todo. Y mi pregunta es, ¿y quién dice que a los hijos de Dios no se le presentan pruebas en el camino? Pero tenemos que aprender que esas circunstancias, esas pruebas y esas eventualidades nos van a perfeccionar en la obediencia. Porque cuando nos damos cuenta que esas circunstancias muchas veces están en el camino para pulir nuestro carácter, para pulir nuestra vida, para pulir nuestro caminar diario, y lo miramos desde esas circunstancias, muchas veces podemos aprender que Dios inclusive permite que pasemos, que vivamos ese tipo de experiencias y circunstancias para que podamos ser perfeccionados. Dice la Biblia que Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Usted y yo que hemos obedecido, usted y yo que hemos respondido al Evangelio, usted y yo que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, reconozco mi condición, tú eres autor de eterna salvación y por eso vengo a ti, porque tú eres el que me puede dar gracia redentora. Señor, vengo reconociendo en este día que tú has sido perfeccionado, fuiste perfeccionado por los padecimientos. Cuando yo veo a Cristo como modelo de obediencia, Él fue perfeccionado por medio de sus padecimientos. Nosotros, ¿qué quedará de nosotros? Simples mortales. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Podremos aprender obediencia por medio de los padecimientos? Bueno, cuando yo voy a la Biblia no nos presenta un panorama donde nos dice que los que son hijos de Dios no van a vivir dificultades. Más bien llega y nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Hechos 14:22, entréis en el reino de los cielos. La Biblia llega y dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y os señalen. La Biblia llega y dice que somos bienaventurados, que así como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Pero ese tipo de lenguaje a nosotros pareciese que no nos gusta. A nosotros ese tipo de lenguaje de padecimiento, de pruebas y de dificultades en la vida no nos gusta, porque pensamos que como hijos del Rey estamos exentos de eso. Dios me va a guardar de todas esas cosas, y probablemente sí, Dios a usted le ha guardado de muchas cosas en la vida. Probablemente usted y yo, Dios nos ha guardado de muchas circunstancias a lo largo de los años. Probablemente a lo largo de su caminar, de los 70, 80 años que tienen algunos de los que están en este auditorio, 30, algunos 40, otros 20, algunos de nosotros que hemos pasado por la vida, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, pero eso no significa de que Dios nos va a eximir de todo. Vivimos en un mundo caído, como hemos estado estudiando los días miércoles. Vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, afectado por la maldad, afectado por las circunstancias de la vida. ¿Y quién dice que esas circunstancias no nos pueden tocar a nosotros? ¿Quién de ustedes como creyente nunca se ha enfermado? Nos enfermamos. Pasamos por tiempos difíciles, nos resfriamos, nos da alguna circunstancia, algún achaque ya propio de la edad. Terminamos allí en el consultorio del médico para que nos atienda. Pasamos por circunstancias. Usted y yo no estamos exentos de la enfermedad. Hoy en día pareciese que hay en cierto ámbito evangélico la idea: no, pero es que como hijo del Señor usted no se puede enfermar porque los hijos del Señor son sanos. Los hijos del Señor no pasan por esas circunstancias. Gloria a Dios que usted y yo tenemos al médico divino, que cuando estamos enfermos podemos ir delante de Él como el salmista y decirle: Señor, aquí estoy, mírame en medio de mi crisis, mi enfermedad y mi circunstancia. Tú eres Dios, cumple tu propósito en mí. Gloria a Dios por eso. Pero amado hermano, ¿quién dice que la enfermedad no nos toca? ¿Quién dice que la aflicción no nos toca? Y Cristo aprendió a través del padecimiento, aprendió obediencia.
¿Cuántos de nosotros estamos aprendiendo obediencia a Dios, sometimiento a Dios y entrega a Dios en medio de las pruebas que vivimos? Muchas veces nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar esto? Señor, ¿por qué me estás permitiendo que esté viviendo esta crisis en mi casa? ¿Por qué estás permitiendo que pase estas circunstancias difíciles en mi hogar o en mi vida personal? Cuando la pregunta a Dios debería de ser: Señor, he orado a ti por estas circunstancias, las circunstancias persisten, ¿qué me quieres enseñar? ¿Será que hay algo que estás queriendo hablar a mi corazón para que yo pueda aprender obediencia? ¿Será que esta circunstancia tiene un propósito de Dios en mi vida? Y ahí es donde viene a nuestras vidas siempre el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Romanos 8, 28? Todas las cosas nos ayudan a bien para todos aquellos que aman a Dios. ¿Y qué significa que todas las cosas nos ayudan a bien? Que las circunstancias de la vida pueden ser un instrumento que Dios utiliza para pulirnos, para perfeccionarnos, para hacernos madurar y para aprender obediencia. ¿Por qué aprender obediencia a través de los padecimientos? Aprender obediencia a través de los padecimientos, porque en medio de ese proceso de la prueba, yo aprendo obediencia y aprendo a que en medio de las circunstancias que estoy viviendo, puede ser que yo no tengo ningún control sobre eso. Pero cuando yo no tengo control, es cuando vengo delante del Señor y le digo: Señor, me postro ante ti, vengo ante tu presencia, soy incapaz de manejar esta situación, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, pero vengo ante ti en dependencia total de ti, porque tú eres mi Dios y tú sabes cómo puedes intervenir en medio de lo que estoy viviendo. Actúa tú en medio de estas circunstancias, muéstrame tu propósito, enséñame obediencia, enséñame a enfrentar esta prueba y esta dificultad para poder crecer, para poder madurar, para poder que mi vida florezca y pueda glorificarte. ¿Sabe, amado hermano? Cristo en medio de su padecimiento aprendió obediencia y dice: y fue perfeccionado. Nosotros podemos aprender obediencia en medio de ser probados. ¿Para qué? Con el propósito de ser perfeccionados y que podamos vivir la vida plena que Dios desea. Y que podamos vivir la vida en obediencia que Dios quiere de nosotros. Mire, vivir una vida de obediencia mirando el modelo de Jesús como modelo de obediencia para nosotros es importante, porque nos damos cuenta que Él estuvo en nuestra condición, estuvo en nuestras circunstancias, vivió las presiones del mundo, vivió las circunstancias del mundo, así como usted y yo las vivimos. Y es en medio de esas circunstancias que Él me sirve como modelo a mí. Entonces, cuando yo logro entender eso, me doy cuenta que Cristo Jesús es un modelo para mí en cuanto a la obediencia. Él fue alguien que estuvo dispuesto a obedecer hasta el final, hasta la muerte, y aunque sabía que la muerte, la tumba, no lo iba a retener, sino que iba a ser levantado por el poder de Dios de la tumba, Él supo que sus padecimientos y todo aquello que podía experimentar y vivir iba a ser un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para ser perfeccionado. Y Él vivió todo eso. Él fue perfeccionado, Él padeció, aprendió obediencia, fue perfeccionado y terminó siendo autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Él es el autor de salvación para usted y para mí. Él es aquel que consumó el plan perfecto de Dios en una cruz para que usted y yo podamos estar aquí reconociendo que su obra perfecta se ha llevado a cabo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y hoy podemos glorificarle y adorarle. Hoy podemos entender que Cristo es nuestro modelo de obediencia. Es nuestro modelo de obediencia. Él aprendió obediencia a través de las circunstancias. Aprendió obediencia a través de las situaciones que vivió. Nosotros tenemos que cambiar un poco ese paradigma, esa idea que tenemos en nuestra mente. No, es que como hijo de Dios no puedo padecer. ¿Por qué vemos la prueba como algo negativo? La prueba muchas veces se convierte en un instrumento para poder ser pulidos. Inclusive cuando Dios nos habla a través de
el libro de Primera de Pedro en el capítulo 1. ¿Qué es lo que dice? Primera de Pedro, capítulo 1. Una vez le leía este pasaje de la Escritura a una persona, y ¿sabe lo que me dijo esa persona? Llega y me dice: pastor, es que ese capítulo 1 de Primera de Pedro a mí no me gusta. A mí no me gusta. Por eso yo busco algunos pasajes de la Biblia que me gusten y que me reafirmen y que me recuerden que soy un hijo de Dios. Y cuando yo sé que soy un hijo de Dios, gloria al Señor, yo no tengo enfermedad, no tengo pruebas, no tengo dificultades, porque viajo en primera clase. Entonces, al final de cuentas, qué fácil, ¿verdad? Buscar algunos versículos de la Biblia que nos gustan, buscar algunos versículos de la Biblia que nos agradan, pero los otros, los que no me gustan, los pongo a un lado. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1? Busquemos el versículo 6 en adelante, de Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro le dice a los hermanos: tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En lo cual vosotros os alegráis. Bueno, nos alegramos en que hemos renacido una esperanza viva, dice el versículo 3. El versículo 4, nos alegramos y nos gozamos en que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántos nos alegramos en eso? Todos nos alegramos en ello. Y que somos guardados por el poder de Dios, dice el versículo 5, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Cuánto nos alegramos en eso? Todos nos alegramos en eso. Gloria a Dios. Tengo una herencia. Dios tiene reservada moradas para mí. Tengo una herencia reservada del Señor para mi vida. ¡Qué bendición! Pero mire lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo. Eso era lo que no le gustaba. Eso es lo que a algunos no les gusta. Que me voy a alegrar por un poquito de tiempo. Ese va a ser un alegrón de esos rápido, que pasa rápido. Porque les recuerdo que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y así como el oro, el metido en el fuego para ser probado. ¿Por qué el oro en la antigüedad se metía en el fuego para ser probado? Porque cuando usted mete el oro y el oro se derrite, el oro tiende tiene cierta dinámica. ¿Qué sucede con la separación de las moléculas y todo eso? Explícanos, César. O sea, los minerales siempre están mezclados. Cuando uno funde los metales, uno puede separar fácilmente la escoria del metal. Luego se vuelve, se endurece y ya el metal está puro o limpio. Qué interesante. El fuego purifica el oro, le saca lo malo, lo saca lo que no es oro, le saca lo que no vale la pena y deja allí lo que sí tiene valor. Mire qué tremendo. La prueba, el fuego, tiene la capacidad de ¿qué? De sacar lo mejor de nosotros o sacar lo peor de nosotros. Tiene también la capacidad de sacar las dos. Lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos metan en el horno de fuego? Probablemente alguno de nosotros llega y dice: no, a mí no me gusta que me metan en un horno. Yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero pasar por circunstancias difíciles. Yo no quiero. Y mire, muchas veces hay personas que responden al evangelio porque lastimosamente hay personas que cuando predican el evangelio, predican un evangelio muy idealista, muy bonito. Mire, venga a Cristo. Y si usted viene a Cristo, mire, usted va a pasarla pretty. Usted va a pasarla lindo. Usted va a pasarla de maravilla. No problem, no fear, no dolor, no nada. Usted no va a pasar angustias. Usted va a caminar por un jardín de rosas. Mire, Dios le va a poner a usted una alfombra roja.
como esos actores de Hollywood, ¿verdad? Usted va a pasar por alfombra roja sin problemas. Usted va a estar la estrella del día, un hijo de Dios, sin problemas, sin dificultades, sin angustia, sin problemas, sin situaciones difíciles, sin aflicciones. Ese es el mensaje que mucha gente escucha y mucha gente viene y dice, wow, qué lindo, yo quiero eso, voy a la iglesia. ¿Qué empiezo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago una oración para que reciba a Cristo? Yo la hago y yo quiero vivir eso. Yo quiero pasar tiempos buenos, alfombra roja, buen recibimiento y toda la cosa. Y al final de cuentas, cuando empiezan a venir a la iglesia, empiezan a leer la Biblia y ven que todavía hay problemas y que todavía hay dificultades, empiezan a decir, oiga, señor César, pero usted me dijo que tú iba a estar muy bonito, que tú iba a estar muy pretty, que todo iba a estar muy bien y mire todas las situaciones que estoy viviendo. Usted me dijo algo que no era. Sí, le dijo algo que no era. Es que el Evangelio nos dice que en Cristo Jesús vamos a experimentar y vamos a poder estar en una relación cordial con Dios a través de la obra de Cristo. Pero también nos dice la Biblia que aquellos que somos hijos de Dios vamos a ser metidos en el fuego. ¿Por qué somos metidos en el fuego? Porque todavía nosotros vivimos en este mundo caído, este mundo afectado por el pecado, afectado por la enfermedad, afectado por el mal. Y nosotros no estamos exentos de eso. Claro, ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora enfrentamos los problemas de una manera diferente. Ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora enfrentamos las dificultades de una forma diferente a como lo hacíamos antes cuando vivíamos lejos de Dios. Pero eso no significa que los problemas se acabaron. Eso no significa que las dificultades se fueron. Aprender obediencia a través del padecimiento. Aprender obediencia a través de las dificultades. Así que la Biblia nos presenta muchas veces que las circunstancias tienen propósitos de pulir, de trabajar en nosotros como un instrumento para que nuestra vida madure, para que podamos crecer, para que podamos dar fruto espiritual como Dios desea de nosotros. Mire qué interesante. Cristo es nuestro modelo de obediencia. Y al ser nuestro modelo de obediencia nos motiva, nos alienta y nos anima. ¿A qué necesitamos? Saber que Cristo, que estuvo en nuestra condición, también vivió las presiones del mundo. También vivió las presiones. También alguno. ¿Qué sucedió cuando Jesús empezó a contarle a sus discípulos que él tenía en el futuro que ir a Jerusalén, ser arrestado, morir y resucitar? ¿Qué fue lo que hicieron algunos de sus discípulos cuando él empezó a contarles eso? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué le dijo? Señor, ¿cómo es posible? No, jamás te suceda a ti eso. Y Jesús tiene que reprender a algunos de sus discípulos, algunos de los que estaban ahí alrededor suyo, porque no estaban entendiendo el propósito redentor de Dios. ¿Cómo es posible que tú nos digas que vas a ir a Jerusalén y vas a sufrir y vas a padecer? Jamás eso te ocurra. Tú eres nuestro maestro. Nosotros no queremos perderte. Nosotros queremos tenerte aquí entre nosotros todo el tiempo. Pero Jesús llega y reprende a sus discípulos haciendo ver que el propósito redentor de Dios se tenía que cumplir. Él tenía muy claro hacia dónde iba. Él tenía muy claro cuál era el propósito por el cual Él había venido a habitar en medio de nosotros. Entonces, teniendo claro eso, ese pasaje de la Biblia nos expone ante la realidad que Jesús tenía claro. Jesús entendía plenamente que Dios quería cumplir un propósito redentor para con la humanidad. En medio de todo eso, Él aprendió la obediencia. Él obedeció hasta la muerte. Y reitera el pasaje, lo reitera, muerte de cruz, no cualquier muerte, muerte de cruz. Ese énfasis doble, ese volver a repetirlo, muerte, pero no una muerte cualquiera, muerte de cruz. Él aprendió la obediencia. La pregunta para nosotros es, ¿cómo aprendemos a ser hombres y mujeres obedientes? ¿Cómo nos convertimos en hombres y mujeres obedientes que caminan por la vida obedeciendo a Dios, sometiéndonos a sus mandatos, escuchando su voz y determinando caminar según su voluntad?
¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que aprender que en medio de la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas, esa obra de regeneración que Dios ha hecho en tu corazón, otorgándote una vida nueva, en medio de todo eso, usted y yo vivimos en un mundo afectado por el pecado, que vamos a estar experimentando pruebas, que vamos a ser pulidos. Estos días tenía unos machetes ahí en la casa, que bueno, estaba tratando de ver si los usaba, y cuando veo que no tenían filo, digo, no, este cuchillo, con este cuchillo no corta nada, así que tuve que tomar una piedra que tengo por allí, y mojar esa piedra, mojar el cuchillo, y empezar todo el proceso de afilar el cuchillo para poder darle uso y que pudiese ser efectivo. Y en uno de esos alguien llegaba y me decía, pastor, usted es bueno con los machetes. Claro, cuando estoy con el machete ahí en medio del asunto de darle filo, me acuerdo de la historia. Ustedes conocen la historia que me había pasado en este dedo, que en medio de agarrar una planta de otoe, que le quité el asunto para poder sacar el otoe, empiezo a picar, ¿cómo se llama? Las ramas, las hojas grandes, para luego meterlas en una bolsa y ponerlas fuera. Claro, un error de cálculo, de esos errores fatídicos, me voy dando acá y me partí, mire, todavía tengo la seña, me partí aquí, todo eso lo levantó, me tuvieron que poner como 14 puntos acá. Así que tengo mis buenas experiencias con los machetes. Pero los machetes son afilados, ¿qué? Para que puedan ser efectivos. Aquí está la reseña de un machete efectivo. El memorial de un machete efectivo después de haber sido afilado. Mire, le voy a decir algo. Nosotros somos pulidos. Usted se da cuenta cuando un machete es efectivo cuando tiene filo. Usted se da cuenta cuando un creyente es efectivo. Su vida tiene sentido, su vida tiene propósito. ¿Cuándo? Cuando es probado. Cuando es probado. Y aprendemos a obediencia, aprendemos dependencia de Dios, aprendemos a caminar tomados del Señor. Mire, en medio de los padecimientos hay momentos donde usted aprende a tomarse de las manos del Señor, porque usted reconoce que no me queda otra. Usted se da cuenta que en medio de la crisis que usted está viviendo, usted inmediatamente sabe, Señor, no tengo a dónde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú en este momento me puedes ayudar. Mire, eso es aprender dependencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio de un tiempo de adversidad, amado hermano, hemos hecho intentos de solucionar el asunto y la situación se agrava? Y lo que usted hace al final del camino es postrarse y decir, Señor, no sé qué más hacer. Vengo ante ti y me postro. Eso es dependencia. Dios quiere enseñarnos obediencia en medio del transitar por la vida, para que al final terminemos ante Él diciendo, Señor, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna para mí. Tú eres el único que tienes respuestas para mí. Mire, en medio del transitar por la vida, muchas veces Dios nos hace vivir tiempos difíciles para que aprendamos a obedecerle y a depender de Él. Y la obediencia implica dependencia, porque la obediencia nos lleva ante Dios y nos dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú deseas? No es lo que a mí me parece, es lo que tú deseas hacer. Y terminamos sometidos, rendidos ante Él, reconociendo que Él es Dios y Él es Señor. Mire, amado hermano, necesitamos ser perfeccionados en la obediencia. Y somos perfeccionados en la obediencia a través de los padecimientos y las circunstancias de la vida. Tenemos que aprender a enfrentar las circunstancias, porque si usted no vuelve a enfrentar las circunstancias, tenga la plena seguridad que Dios nos va a volver a hacer transitar por el mismo camino. Recuerdo una vez que me pusieron a vivir la experiencia, yo no sé si usted conoce esas carreras de 110 metros con vallas. Esas competencias de 110 metros que ponen las vallas a cierta distancia que usted tiene que irlas saltando. Claro, esas vallas no están tan bajas para saltar eso. Recuerdo que en mi época juvenil, nos llevaron a un estadio donde tenían unas de esas, y bueno, en medio de conocer el lugar y en medio de mirar un poco la dinámica de los atletas, porque habían atletas allí de
a nivel nacional. Recuerdo que estaban practicando eso y algunos de los que estábamos allí en el lugar bajamos a la pista atlética y nos dijeron, ¿no quieren probar? No quieren probar, claro, yo salté la primera, pero en la segunda ahí ya me quedé. Pero en medio de todo eso, algunos de los que son atletas que manejan ese tipo de deportes llegaban y nos decían, obviamente ejercitarse para poder correr y a su vez poder saltar, tiene que haber ciertos movimientos de los pies para poder no golpear esa estructura y que caiga al piso. En medio de todo eso, la persona llegaba y nos decía, eso que le sucedió a usted es lo que nos sucedió a nosotros cuando nos tocó practicar por primera vez eso. Pero la práctica y el ejercitarnos en esta competencia en particular ha hecho que con el paso del tiempo nosotros adquiramos destreza. Pero muchas veces nosotros empezamos y tumbamos la primera, pero ya después de que fuimos aprendiendo, ya fuimos ejercitándonos y ya tumbábamos, era hasta la cuarta o hasta la quinta. Pero el entrenador nos hacía y nos decía, tiene que regresar y empezar. Hasta que lo haga bien. Y tuvimos meses de estar en esto hasta que lo hicimos bien. ¿Sabe? Muchas veces yo siempre comparo la vida y el caminar del creyente con una carrera de obstáculos. Si usted en algún momento no vence un obstáculo, si usted no logra, muchas veces Dios nos dice, hijo, para que puedas aprender tienes que devolverte al punto de salida y volver a intentarlo. Y Dios nos dice, vuelve a pasar por el mismo sitio porque tienes que superar esa situación. Hay muchos cristianos que en la vida quieren pasar por circunstancias, rendirse ante las circunstancias y decir, Señor, no quiero devolverme, quiero seguir de aquí en adelante. Pero ya no me hagas pasar por esta prueba. Y el Señor nos dice, no, vuelve al punto de salida y vuelve a pasar por las mismas circunstancias porque tienes que aprender a enfrentarlas. Eso es aprender obediencia a través de la prueba. Que el Señor nos permita, amados hermanos, aprender obediencia a través de la prueba y el padecer, a través de las circunstancias de la vida. La obediencia no es algo tan místico. Muchas veces nosotros lo vemos como algo muy místico, obedecer a Dios. Pero Cristo como modelo de obediencia nos dice en el día de hoy que tenemos que aprender a través de las circunstancias de la vida. Si usted no ha aprendido de las circunstancias de la vida en algunos momentos, probablemente Dios en algún momento te va a hacer pasar por ese mismo camino para que puedas superar esas circunstancias. Porque Dios es así. Porque a Dios lo que le preocupa es que podamos crecer, que podamos madurar, que pueda mejorar nuestro carácter, que puedan ser transformados aspectos internos de nuestro ser. Y por eso es que Dios muchas veces le decimos, Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por las mismas circunstancias hace tanto tiempo? Probablemente porque Dios te está diciendo, tienes que superar esta circunstancia y tienes que enfrentarlo de una manera diferente a como lo has hecho. Aprender obediencia a través del padecimiento y la prueba. Obediencia es nuestro tema. Y que el Señor nos permita a partir de las próximas sesiones darnos cuenta también, y esto es algo que vamos a hablar la próxima semana, la obediencia en la Biblia está ligada a la fe. La obediencia en la Biblia tiene un vínculo y una conexión con la fe. Y vamos a examinar esos pasajes de la Biblia que nos hablan cómo la fe está asociada a la obediencia, vinculada con la obediencia. Que hoy el Señor nos pueda animar a salir de este lugar motivados y alentados a poder entender que tenemos que ser perfeccionados en la obediencia. Y ser perfeccionado en la obediencia implica ser probados, padecer, pasar por circunstancias y poder enfrentar esas circunstancias así como Cristo enfrentó esas circunstancias. Que el Señor nos ayude a entender eso y a poder caminar día a día en medio de nuestra cotidianidad, lidiando con las circunstancias, con las fuerzas del Señor, y que podamos terminar al final del camino sometiendo nuestra voluntad a Dios y decidiendo vivir para Él en todos los aspectos. Nos ponemos de pie.